A finales de 2014, el padre Eduardo formó una comisión de liturgia y vida espiritual. Estaba presidida por el padre Juan José Arrieta y los miembros eran el padre Eduard McNamara, el padre Donald Corry, el padre Donald Clancy, el padre David Kunz, el padre Miguel Paz y el padre, no sé si he dicho Donald Clancy, y el padre Rafael Jacome, ¿no? Estos dos últimos se encuentran en México y han participado en las reuniones que hemos tenido a través de Skype siempre que han podido, especialmente el padre Donald Clancy prácticamente ha participado en todas, el padre Rafael Jacome ha podido participar menos. Pues bien, la comisión se comenzó a reunir después de ser creada, hemos tenido una reunión mensual por lo menos, reunión que duraba toda la tarde, de 4 a 8 normalmente de la tarde, y en algunos periodos más frecuentemente. Desde el inicio comenzamos enseguida reuniendo los materiales que se necesitaban, los documentos de la Iglesia, las actas del capítulo general, todas las propuestas que habían llegado, sea antes del capítulo, sea después, sea durante estos años que ha funcionado la Comisión de Liturgia, para poderlos estudiar, para poder fijar bien qué principios teníamos que poner para esta revisión de estos documentos. Se elaboró también una lista de los criterios que deberían guiar la revisión, buscar ser objetivos, definir bien en qué consistía cada libro. Durante los años 2015 y 2016, la comisión fue revisando manual de oraciones, instructivo de liturgia y ritual de la congregación, y a partir del último verano hemos ido terminando y presentándoselos al Consejo General. Durante este proceso se han consultado, por ejemplo, a todos los padres capitulares, a los directores territoriales y a los consejeros territoriales en diversas ocasiones sobre el trabajo que estaba haciendo la comisión. Se han tenido en cuenta estas consultas. Y por último, ya una vez que han llegado al Consejo General, tengo que decir que el padre Jaime Rodríguez, secretario general, pues me pidió en diversas ocasiones ayudar también en estas revisiones del Consejo General, y tengo que decir que han hecho un trabajo muy intenso sobre lo que la comisión les presentó, ¿no? La comisión estaba creada para ayudar al director general a revisar estos documentos. La comisión presentó unos borradores y el Consejo General, tengo que decir que los trabajó, y el padre Eduardo también es testimonio, los trabajó mucho, vio los principios que habíamos seguido, si en algo no estaban de acuerdo lo discutían, lo aceptaban o no lo aceptaban, y al final el padre Eduardo Robles Gil aprobó sea la guía de liturgia, el nuevo instructivo de liturgia, en diciembre, sea el ritual de la congregación en febrero ya de este año, y los ha promulgado recientemente. Esta es un poco la historia y lo que hubo detrás de esta y los motivos de estas revisiones. A continuación voy a hablar sobre el ritual, criterios de revisión y estructura, en particular del ritual, y después pediremos al padre Eduard McNamara que presente la guía de liturgia. En cuanto al ritual, el ritual es el libro que contiene, un ritual de una congregación, es el libro que contiene los ritos que son propios de esa congregación, ¿no? No contiene cualquier oración, no contiene cualquier tradición, sino propiamente ritos, y lo principal que debe haber en un ritual de la congregación son los ritos de introducción, como la toma de hábito o introducción al noviciado, y los ritos de profesión. Lo primero que hicimos fue definir qué cosa tenía que entrar en el ritual. Por ejemplo, antes teníamos en el ritual las banderas, ¿no? Pues definir por qué sí o por qué no están en el ritual. No las banderas en sí, sino es un rito propio de la congregación. Definir también, por ejemplo, si tenemos que tener un texto del Vía Crucis, porque el texto del Vía Crucis es un rito propio de la congregación, está recomendado un texto propio o no. En fin, se buscaba un poco definir los criterios. ¿Cuáles son los criterios que guiaron la revisión del ritual? Perdón, antes de esto comentar que el ritual anterior que teníamos, este de aquí,
es un libro del 69. Desde entonces se han publicado muchos libros en la Iglesia, la liturgia de las horas, el rito de profesión religiosa general, que vale para todas las congregaciones. El misal ha tenido varias reediciones y por lo tanto era ya necesario revisar y reeditar nuevamente el ritual, aparte del capítulo general y de otras consideraciones. Los criterios que guiaron la revisión. En primer lugar, que los textos y las rúbricas del nuevo ritual correspondan a lo que es lo que son los nuevos códigos de la Legión, constituciones, normas complementarias, reglamento de las casas de apostolado. Por ejemplo, si ahora se prescribe una novena de la Santísima Virgen de los Dolores, pues oficialmente pues había que tener en el ritual una novena de la Virgen de los Dolores. Si por el contrario ya no se prescribe la novena de la Inmaculada o de la Asunción, pues se pensó es mejor que no estén en el ritual, porque debería haber correspondencia, aunque puedan estar en otros libros, ¿no? Otro criterio, aparte después de la correspondencia con los nuevos reglamentos, otro criterio es que, sobre todo en los ritos que son más propios de la Legión, se subrayase el principio de la Legión como parte del Regnum Christi que expresó el capítulo general. Así, por ejemplo, en el rito de la profesión o en el rito de introducción al noviciado se añaden algunas cosas que pueden ayudar a captar más este principio. Por ejemplo, cuando entran los novicios se les pregunta ¿qué pedís a Dios y a nuestra congregación? Y responden: ser admitido en el noviciado de los legionarios de Cristo para conocer mejor mi vocación, hacer experiencia del modo de vida en la congregación y en el Regnum Christi. Es decir, se añade esto para que desde el inicio quede claro que entran en una congregación que es parte de un movimiento, y conformar mi mente y mi corazón con su espíritu, con la intención de profesar los consejos evangélicos dentro de ella, ¿no? Y el tercer criterio sería la adaptación de los textos al lenguaje litúrgico y teológico más actual en la Iglesia. Como he dicho, últimamente se han publicado muchos documentos. La ley de la liturgia es un poco la ley de la devoción también personal, al menos debe formar el modo como uno reza, y por lo tanto se buscaban revisar las oraciones de modo que correspondiese más con el modo de rezar y de pensar que tiene la Iglesia hoy en día. Un ejemplo muy particular es la abundancia de adjetivos que había en las oraciones a inicios del siglo XX y cómo actualmente la liturgia es mucho más sobria, y también en las oraciones, las oraciones de devoción personal que la Iglesia ha aprobado últimamente también buscan un poco un lenguaje más sobrio. Por ejemplo, en la consagración legionaria, si había muchos adjetivos, muchas ponderaciones, se buscaba, sin perder lo que es la esencia, un lenguaje más sobrio. Por último, en cuanto a los criterios, una cosa que no es un criterio, pero fue una decisión, el uso de una traducción oficial de los textos es algo siempre positivo, porque está aprobado por los sucesores de los apóstoles, y se buscó eso, seguir los textos, siempre que hubiera un texto oficial, seguir ese texto oficial. El problema es que en español tenemos muchas conferencias episcopales que han aprobado diversos textos. Así se decidió continuar con la costumbre que hemos tenido hasta ahora de usar los textos de la Conferencia Episcopal Española. Ahora bien, en cada territorio, en cada país, lo que tenga la Conferencia Episcopal aprobado es lo que se sigue. Si, por ejemplo, en la renovación de las promesas bautismales, aquí está con vosotros, pero en la misa es con ustedes, pues evidentemente es bueno, es oportuno que eso se adapte a cada país. En cuanto a la estructura del ritual, se divide en tres partes, lo que son los ritos de la vida del legionario, es la primera parte, y la tercera parte son varias oraciones y ritos a lo largo del año. Son novenas, son renovación de promesas bautismales.
Entre estas dos partes, la segunda parte, son subsidios para el culto eucarístico fuera de la misa, o bien la bendición eucarística. Vamos a la primera parte, ritos a lo largo de la vida del legionario. Comienza con la toma de hábito, así se llama en vez de toma de uniforme, porque así lo ponen las constituciones y el Código de Derecho Canónico. Se ha buscado hacer una renovación basándonos en el ritual para las profesiones religiosas, oficial de la Iglesia, donde no hay un rito que hay que seguir estrictamente, sino como modelo. Viendo ese modelo hemos buscado que nuestro rito también, mejorar nuestro rito de acuerdo con el modelo que la Iglesia ofrece. Por otro lado, se buscó que lo que se presenta en la introducción al noviciado, es decir, en la toma de hábito, corresponda con lo que las constituciones dicen del noviciado. Por ejemplo, a los novicios se les pregunta: ¿queréis dedicaros con seriedad, acompañados por el instructor de novicios, a la labor de la formación y del discernimiento? Se quita un poco todos los elementos que pueda ser de una definitividad absoluta y se busca más insistir en lo que es propio del noviciado: discernir, formarse en las virtudes, conocer mejor el espíritu de la congregación. Eso fue un poco la revisión que se hizo en la toma de uniforme. En cuanto a las profesiones religiosas, se buscó ver si había alguna cosa, si se podía introducir un poco el principio de la legión como parte del Regnum Christi en algunos puntos, y también revisar el lenguaje teológico, aunque hay un rito de la profesión religiosa oficial, es ya bastante antiguo también, es del 71, y por lo tanto vimos que podíamos también mejorar alguna cosa. Por estos cambios que se han propuesto hay que presentarlo a la Santa Sede, y ya se ha presentado a la Santa Sede hace 2 o 3 meses, y alguno se podrá preguntar que por qué no esperamos a publicarlo cuando llegue la aprobación. Y el motivo es que no sabemos cuándo va a llegar la aprobación. Puede llegar mañana, así como puede llegar dentro de 3 años o más, ¿no? Y por lo tanto, dado que el resto ya estaba maduro, se decidió publicar así como está, con la advertencia de que esos ritos de la profesión no son todavía válidos hasta que la Santa Sede los apruebe, ¿no? También se pensó en publicar el texto así como se pasó a la Santa Sede, para que los legionarios conozcan qué es lo que se ha presentado. Si después cambia, pues ya nos enteraremos, ¿no? Podrán comparar y saberlo, y también aprender de qué es lo que la Iglesia acepta o qué es lo que pide corregir. Se añade en esta primera parte el juramento de fidelidad que hacen los superiores y algunos otros religiosos a lo largo de su vida, y la profesión de fe. Y se añade también un pequeño capítulo sobre las exequias, que es muy general y es solo de rúbricas para poder recoger aquello que hemos vivido hasta ahora y que es positivo. En la segunda parte, que es el culto eucarístico dentro de la misa y que está en el centro del ritual simplemente por ser práctico, es lo que más se usa, es lo que se usa todos los días, y normalmente en los rituales esas cosas van en el centro, simplemente por ese motivo, se encuentran oraciones, preces para la bendición cada día de la semana, aunque generalmente ya no se rezarán, sobre todo si hay completas. Pero los días de fiesta o las comunidades donde no recen las completas en común, pues esas preces se podrán rezar antes de la bendición cada día. Son la mayoría preces que ya teníamos, alguna revisada y algunas otras que hemos investigado y que hemos comprobado que podían ayudarnos en nuestra espiritualidad. En cuanto a la hora eucarística, se ofrecen muchas más opciones de letanías, las letanías de todos los santos, pero también las letanías del Sagrado Corazón, las letanías de Jesucristo, sacerdote y víctima. Se han hecho letanías, las invocaciones a Jesucristo que rezábamos todos los días, se han hecho en forma de letanía para que sean más fáciles de rezar en comunidad. Y por último se añadió otro ejemplo, las letanías del Santísimo Sacramento, aprobadas recientemente por la Iglesia y que pueden ayudar a saber, porque no son vinculantes, saber qué estilo de oraciones, de preces comunitarias
es bueno, es oportuno rezar en una hora eucarística. Se ponen como un modelo. Y en la tercera parte, pues he comentado ya algo sobre las novenas. Se han revisado las novenas buscando enriquecerlas, manteniendo la misma estructura, pero enriquecerlas con más textos de la Sagrada Escritura o de la liturgia. Por ejemplo, el Sagrado Corazón, esta novena, tenía solo una lectura toda la novena, pues yendo a la liturgia del día se buscaron las lecturas más apropiadas y variadas que durante la novena nos ayudasen a prepararnos. La novena de Pentecostés, algo semejante, se han buscado textos que hablen sobre los dones del Espíritu Santo, así como oraciones más apropiadas. Después está la bendición de la cena de Navidad, está el Te Deum y el himno legionario, la consagración legionaria, y por último, la renovación de las promesas bautismales que se propone en una liturgia de la palabra en vez de dentro de la misa. Se puede tener dentro de la misa, pero el hecho de sacarlo de la misa puede ayudar a que en algunas ocasiones donde la liturgia no permita usar lecturas propias o oraciones propias, pues en esas ocasiones sea una celebración más propia donde el celebrante pueda incluso dar una pequeña exhortación antes de renovar las promesas bautismales. Era un poco ampliar más la posibilidad, ofrecer alguna posibilidad más en esto. Como he mencionado, algunos textos que formaban parte del ritual ya no se encuentran, por ejemplo, el texto de las banderas o el texto del Vía Crucis. ¿Por qué? Porque pensamos que no es que haya un texto propio, y que son textos o costumbres que pueden ir en otros documentos o incluso en el manual de oraciones. Por ejemplo, en el manual de oraciones tiene algún texto del Vía Crucis más bíblico, ¿no? Y que cada uno tome el texto que más le ayude. Esto es todo lo que hay sobre el ritual. Ahora pido al padre Edward que nos presente la guía de liturgia. Ante todo, pues hay que decir primero, pues, por qué se cambió el nombre. Ya no se llama instructivo de liturgia, se llama guía. Y esto fue una decisión ya después de que nosotros habíamos entregado nuestro trabajo del mismo Consejo General. En una de sus primeras reuniones se preguntó por qué instructivo, porque efectivamente instructivo da una carga legal, tiene una fuerza legal, como es un instructivo como Redención y Sacramento, es un documento propiamente una ley. Y aquí, a propósito, no se quería dar normativas, aquí no se quería dar indicaciones que eran vinculantes de modo estricto. Entonces se usó, o se propuso y aceptó el uso de un documento o un tipo de documento que algunas conferencias episcopales han utilizado, que son guidelines o líneas guías, que son documentos que tienen una forma legal, pero no tienen una fuerza legal. Entonces no son vinculantes estrictamente, aunque como a veces pase, llegan a ser más vinculantes que las mismas leyes. Pero estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero no se ha querido, a propósito, el Consejo General no ha querido que esto sea un documento normativo, aunque lo que contiene de normas universales de la Iglesia, obviamente mantiene su propia fuerza. Y esto en diversos ámbitos, y por eso se ha dejado y se insiste que hay mucha libertad de parte de los directores territoriales y incluso los superiores locales para ir determinando algunas cosas propias de la familia o propias de la comunidad. Por ejemplo, no se ha querido, aunque se discutió en algún momento, si volver a la práctica de tener algunas misas o algunos días cuando era la asistencia obligatoria en la misa. Y se prefirió de no hacerlo a nivel general, pero se recuerda la importancia de la vida comunitaria y de la Eucaristía como el centro de la vida comunitaria, pero se deja a cada comunidad a determinar según sus posibilidades y según sus
su realidad, cuándo y si puede tener algún tipo de misa en el cual se comprometen todos a asistir, pero no se hace a nivel universal o general. La guía ha sido revisado con la convicción que son los principios los que crean el estilo legionario de celebrar la liturgia y los que dan unidad y continuidad. Por lo tanto, para percibir el espíritu de la guía, no basta fijarse solo en los cambios de práctica. A menudo la verdadera clave de lectura está en la continuidad de principios que permiten variedad de expresiones. Por ello, comienza en la guía buscando identificar aquellos elementos que constituyen un estilo propio en las celebraciones litúrgicas de la Legión: el sentido de lo sagrado, el sensus ecclesiae, la sobriedad, la dignidad, que constituyen un estilo común o dan un aire de familia con el cual nos identificamos. Así es el capítulo 1. La comisión comenzó, de hecho, dedicando varios meses a la reflexión sobre estos principios. Y debo decir que en los diversos niveles de consulta, la acogida a esos principios fue casi unánime. En cuanto a los criterios de revisión, para evitar caer en la subjetividad, buscamos definir algunos criterios para la revisión. Ante todo, se buscó ir a los principios. Por ello, en la medida de lo posible, no se entra en la casuística, ni se busca tomar el lugar de las rúbricas de los mismos libros litúrgicos. Si ya lo dice el misal, no hace falta repetirlo en la guía, aunque en algunas veces sí se creó necesario hacer una excepción si había que corregir alguna práctica, como veremos ahora. En el futuro o en futuras ediciones, cuando ya se hace pacífico alguno de estos cambios, pueden ser eliminados incluso estas diversas especificaciones. Primero, comprobar que todo estuviese de acuerdo con las últimas normas litúrgicas universales y con las normas propias de la Iglesia. Por eso había algunos cambios que eran imprescindibles. Por ejemplo, cuando el nuevo misal o la última edición del misal deja muy claro que el sacerdote solo pide la bendición cuando va a leer el Evangelio a un obispo, no a un superior mayor, porque es algo con cuestión de orden, no de jurisdicción. También que cuando el sacerdote bendice el diácono o pone incienso, lo hace de pie, porque solo el obispo cumple con estos ritos sentados. Esto no fue claro cuando se hizo el instructivo de 94, pero se aclaró en la edición de 2003 del misal. Entonces ya era necesario hacer estos cambios. También, por ejemplo, el uso de la plegaria eucarística número 3, que se había convertido un poco en una plegaria penitencial para cuaresma y funerales, pues ya no se asigna a estos periodos, sino más bien se da más libertad para su uso durante el año. También se trata de preservar lo que es propio de la Legión, y en ese sentido es fundamental el capítulo 1 que afronta el ars celebrandi como legionarios. Busca evidenciar el fundamento teológico también de los diversos aspectos de la liturgia para favorecer una vivencia más consciente de ella, y también en las comunidades tratar de continuar una formación litúrgica. La guía ha sido redactado para, como era petición del mismo capítulo general, para las casas de apostolado, pero nos encontramos con una realidad práctica un poco complejo. Las casas de apostolado son tan variadas cuanto son, ¿no? Y si hubiéramos intentado hacer pues, unas orientaciones para una comunidad de 3, otras para una comunidad de 15, otros para que cuando todas las comunidades se reúnen en una solemnidad,
hubiera sido realmente muy difícil. Entonces hicimos lo que hace el misal, que es presentar una celebración ideal con todos los diversos elementos que se puede tener, todos los diversos grados de ministerio, y después pues cada casa pues ajuste a lo que es capaz de poder hacer. Así, por ejemplo, los aspectos del diácono, pues si no tiene diácono, pues no se cumple. Si no tiene ministros instituidos, pues las cosas propias del ministro instituido no se tiene. Pero se presenta lo que el máximo y ya después cada uno, con la libertad que tiene el mismo superior, adapta según este ideal, se trata de acercar lo más posible dentro de las posibilidades de la comunidad. En cuanto a la estructura, el instructivo anterior hablaba en su mayor parte de la misa. Así, por ejemplo, no había una sección de música sagrada, sino de canto litúrgico en la misa. Y al revisarlo se buscó abarcar más aspectos. Y por eso la reestructuración fue muy importante. Ante todo, se exponen los principios generales para las celebraciones litúrgicas en la Legión, capítulo 1, comentando los principios generales de la Iglesia, que la Iglesia busca en el modo en que el legionario vive la liturgia. Los 3 siguientes capítulos tratan los elementos comunes a toda liturgia, como por ejemplo el pueblo de Dios con los diversos ministerios. El capítulo 2, el calendario litúrgico, capítulo 3, en el cual se ha simplificado muchísimo, o más bien se ha dejado a los territorios y a la casa individual la designación de cuáles celebraciones opcionales celebrar, más que tener una lista en común. La palabra de Dios, las oraciones, los gestos, la música, etc. En el capítulo 4. Los siguientes capítulos van recurriendo a las celebraciones litúrgicas más frecuentes que celebramos comunitariamente en la Legión. La celebración eucarística, el culto eucarístico fuera de la misa y la liturgia de las horas. En cuanto a la celebración eucarística, la mayor parte trata de la misa de la comunidad, porque pues, la guía está hecho para la misa en la comunidad. Se toca solo en algún punto mínimo de la misa celebrada en particular, indicando, por ejemplo, que los acólitos, cuando los hay, hagan todo lo que les corresponde, por ejemplo, las lecturas, las antífonas, etc. Lo que indica el misal que haga el acólito es mejor que lo haga el acólito y no el celebrante. En el capítulo 8 habla del rosario y del Vía Crucis comunitarios, que aunque no son actos litúrgicos, forman parte de la oración en común. Y el último capítulo recoge algunas normas y tradiciones relativas a las iglesias y objetos sagrados, con el cual recuperamos algunos elementos que había en las normas de urbanidad sobre la capilla, pero era necesario tenerlas en algún lugar, y aquí parecía el lugar más apto. Creo que ya todos han leído la carta del Padre Eduardo, que contiene la mayoría de las indicaciones prácticas o de los cambios prácticos, entonces no me alargo en este punto, y creo que con esto podemos dejar tiempo para preguntas para los dos. Tal vez uno de los cambios más notables es en la adoración en la noche con completas. Y tal vez uno podría leer eso y extrañarse por qué un cambio tan radical. No sé si podrían compartir las motivaciones de esta propuesta, que luego fue aceptada, y también algo sobre la experiencia, porque se hizo un experimento sobre esto antes de promulgarlo a nivel de toda la congregación. Había dos motivos fundamentales. Uno es que, aunque hay muchos modos de organizar la adoración comunitaria al Santísimo,
Por lo tanto, la nueva propuesta es un modo más, que también podías, el anterior no es que estuviera en sí mal, se buscaba poner de relieve, en este caso, el valor comunitario y como última oración del día de la liturgia de las horas, en concreto en las completas, ¿no? Y por ese motivo se ponían al final. Por ese motivo también, entre otras cosas, se decidió quitar el credo, porque interrumpía entre las completas y el himno, pero también porque en varios lugares se decía, el capítulo decía, de buscar reducir algunas prácticas de piedad en favor de la oración litúrgica. Y ese es el primer motivo, ¿no? Dar a las completas el lugar que tiene de última oración comunitaria del día. Y otro motivo era, sobre todo, dejar más espacio de oración silenciosa. Como teníamos hasta ahora la adoración por la noche, era exposición, 10 minutos de silencio, se rezaban las completas, otros 10 minutos de silencio y bendición. Se partía el silencio en esas dos partes y estaban como los tiempos muy calculados. Actualmente se dice que hay un tiempo prolongado de adoración en la cual se examina la conciencia y se puede preparar la meditación. Cada uno a su ritmo. Uno puede hacer adoración con examen de conciencia 15 minutos y después preparar los puntos en otro momento, si lo prefiere. Y por lo tanto era dejar más espacio de oración silenciosa. Esta práctica la vivimos en la Dirección General desde el año pasado, precisamente para asegurar que era una experiencia buena. Y hicimos algún cambio basados en la experiencia y la verdad se hizo una consulta entre los padres y hermanos y fue muy positiva. Apreciaron mucho ese tiempo largo de silencio y que después de la bendición eucarística enseguida fuera el canto a la Virgen y se acabara el rito con el canto mariano, ¿no? O con el Christe Rex Noster. Eso es lo que puedo decir. La segunda es sobre las celebraciones a las comunidades de consagradas. Si nosotros vamos a esperar que hagan un instructivo o una normativa y en qué medida se aplica, porque no son clérigas, entonces puede haber conflictos o nosotros nada más hacemos nuestro modo y ellas asisten a esta misa. No sé cómo está la autoridad en este campo. En cuanto a las celebraciones con los otros ramos de Regnum Christi, pues como tienen su propia estructura jurídica, tiene también la capacidad de darse a sí mismos algunas normas. Y dentro de lo que es la normativa general, con tal de que no vulnera ninguna norma litúrgica general, se puede adecuarse, y más bien el capellán debería adecuarse a lo que ellos o ellas piden. Por ejemplo, si ellas o ellos piden tener la comunión bajo ambas especies con cierta frecuencia, no hay ningún motivo legal por negárselo, porque está ya previsto en la normativa general de la Iglesia que las comunidades consagradas pueden tener todos los días la comunión bajo ambas especies. Entonces, y lo mismo los seminarios. Entonces, no habría por qué poner un obstáculo a eso. Si en cambio le piden alguna cosa que está claramente contra de las normas litúrgicas, pues obviamente uno como liturgo tiene que explicar por qué no puede aceptar eso. Pero se llega a un acuerdo, pero ellos y ellas pueden establecer sus propias normas y de hecho lo indica la guía en el número 3 y que se adapta a esto. Sí, de vez en cuando, y por eso es parte del papel del sacerdote educarlos o ellas. Sí, a veces sí han pedido a algunos padres, por ejemplo, en la exposición o en el modo de dar la bendición, algunas cosas que no eran correctas, pues entonces el sacerdote tiene que formarlas en estas cosas, ¿verdad? Y no acceder a lo que no es permitido. Pero generalmente no habrá este problema.